Buenos días, profesores y compañeros. Pues hoy me tocó un tema en específico, pues me tocó fuerza sobre una carga en movimiento. Para empezar, ¿qué es una fuerza sobre una carga en movimiento? Es una carga eléctrica que atraviesa un campo magnético. Este se lo denomina ya fuerza magnética. Esto puede modificar su dirección de la velocidad, pero no modifica su módulo. Para empezar, aquí tenemos el valor de la fuerza magnética o la fórmula para sacar la fuerza magnética. Tenemos Fm, que es igual a Q por V por B por C. Como primero, ¿qué es Fm? Es la fuerza magnética equivalente a M. Q es el valor de carga equivalente a C, como, por así decirlo. V, la velocidad metros sobre segundos. B, campo magnético equivalente a T. Y el ángulo equivalente a grados. Para dar un pequeño ejemplo de cómo usar esta fórmula, pues tenemos un pequeño ejercicio. Para empezar, un protón se mueve verticalmente hacia arriba a una velocidad de 4 por 10 por 6 metros sobre segundos. Pasa a través del campo magnético de 0.4T dirigido hacia la derecha. ¿Cuáles son las magnitudes y el sentido de la fuerza magnética? Para empezar, tenemos el protón, que equivale a 1.6 por 10 a la 19 coulombs, que utilizando la fórmula es el principal, que es el Q, que es el valor de la carga. Tenemos también la velocidad, que es 4 por 10 a las 6 metros sobre segundo, que equivale a V, que es la velocidad, y eso equivale a 4 por 10 a las 6 metros sobre segundos. También tenemos el campo magnético, que equivale a 0.4T. Y para calcular todo esto, pues usaremos la fórmula, que ya teniendo el protón, que es 1.6 por 10 a la 19 coulombs, por V, que es la velocidad, que tenemos a 4 por 10 a las 6 metros sobre segundo, por el campo magnético, que es 0.4T. Aquí también nos pedía el C, que es el ángulo, pero en el problema nos dice que va hacia arriba. Eso significa que tiene un grado de 90. El grado de 90 equivale a 1, pues no es necesario ponerlo. Y podemos usar pues, la fórmula quitando los 90 grados, que es F equivale a Q, V por B. Y hacemos lo siguiente, 1.6 por 10 a la 19 coulombs por 4 por 6 metros sobre segundos por 0.4T. Eso nos da el 2.56 por 10 a la menos 13 M, que es la fuerza magnética. Y así es como podemos sacar la fuerza magnética. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Me llamo Keila Belén y le voy a presentar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha o del sacacorchos es un método por el cual sirve para determinar los sentidos vectoriales. Tiene como base los planos cartesianos. Acá hay un ejemplo donde es fuerza magnética, campo magnético y dirección de la carga. Esta es la carga. Aquí tenemos otro ejemplo, pero en este usamos una fórmula que es fuerza es igual a Q, V por B. En este no se usa el seno. También está esta que dice que los vectores es A y B, es proporcional siempre va a ser proporcional 90 grados hacia A y 90 grados hacia B. Es A por B, seno del ángulo. Acá hay un ejemplo donde es Z, Y y X. A es 8X, 3Y, 0Z. B es 4X, 6Y y 0Z. Para determinar, sacar la fórmula, primero debes de poner A, la raíz de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, que nos da 8.54. Y B, a raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 0 al cuadrado, que nos da 7.21. El ángulo que usamos acá siempre va a ser el más pequeño. En este caso es de 35.8. Entonces usamos la fórmula A por B por seno del ángulo.
En este caso sería 8.54, que es A, por 7.21, que es B, por el seno de 35.8, que sería 36 en total. Bueno, para determinar cuál es la fuerza, se usa la mano derecha. Lo colocamos así, de esta forma, y sabremos hacia dónde iría la fuerza magnética de la carga. Y eso es todo. Buenos días, mi nombre es Elena Esmeralda Espinosa Ruiz, del sexto A de construcción, y el tema que me tocó a mí es campo magnético producido por una espira. Primeramente, una corriente eléctrica es un conjunto de cargas desplazándose por un material conductor. Por tanto, al igual que una carga puntual, una corriente crea un campo magnético. Esto quiere dar a entender que la corriente eléctrica es la que produce el campo magnético. Ahora bien, el campo magnético creado por una corriente lo quise integrar porque también va de la mano para crear una espira. Esta es la ley del Biot-Savart. En la figura inferior se ha representado un hilo conductor de forma arbitraria por el que circula una intensidad de corriente I. Si por el hilo conductor circulan n cargas, Q por unidad de volumen, la corriente viene dada por, y tengo acá una fórmula que es basada a la corriente eléctrica, que dice, siendo A la sección de hilo y BD la velocidad de desplazamiento de las cargas, se puede representar como un elemento de corriente mediante un vector de longitud el sentido de circulación de la corriente. Por aquí les estaré mostrando una imagen de lo que se refiere a la ley de Biot-Savart de la corriente eléctrica. Ahora les mostraré sobre el campo magnético de corriente de longitud dl en un punto del espacio. Es el campo magnético que crea en ese punto una carga puntual moviéndose a la velocidad de desplazamiento multiplicado por el número total de cargas que contiene el elemento de corriente. Y esta es la fórmula general que vamos a estar utilizando para cualquier ejercicio. La siguiente imagen que voy a estar mostrando por acá va a ser primordial para el ejercicio que vamos a resolver a continuación, que dice, ¿qué intensidad de corriente debe circular por una bobina plana de 40 espiras y un radio de 150 milímetros y en cuyo centro existe una inducción magnética de 5017 T? En la siguiente imagen que va a estar apareciendo por acá, tiene una bobina plana que es en el centro y alrededor tiene 40 espiras. Es un ejemplo de lo que se van a entender acá. Si pueden ver en la imagen, dice que cada espira tiene un radio de 150 milímetros. Ahora vamos a hacer la solución. Tenemos por acá el ejercicio ya resuelto. Vamos a estar utilizando la fórmula general que había mencionado anteriormente para resolver este ejercicio. Como datos tenemos las 40 espiras. Vamos a estar teniendo la imagen por acá para que vayan dándose un ejemplo de cómo podría ser. Tenemos 40 espiras y cada espira tiene un radio de 150 milímetros. Vamos a pasarlo a metros y quedaría en 0.150 metros. Tenemos 5017T que lo convertimos a 5.104T que se vendría siendo la inducción magnética. Utilizamos la fórmula para este ejercicio, la aplicamos y nos da como resultado 1.410 a la 6. Así es como se quedaría este ejercicio y como conclusión, el campo magnético producido por una espira básicamente se enfoca en sacar cuánta fuerza tiene el campo magnético y cuánta fuerza puede producir cada espira, y entre más espiras sean, pues más cantidad de campo magnético va a tener. Muchas gracias por mirar este video. Bueno, buen día, mi nombre es Vázquez Sánchez Yair Antonio, del sexto A de construcción. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre el tema campo magnético de un conductor largo y recto. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y los materiales magnéticos.
Una corriente circula por un conductor largo y recto, genera un campo magnético alrededor del mismo. La dirección y sentido del campo magnético alrededor de un conductor se determina por la regla de la mano derecha. Esto nos lleva a que dice F es igual a Q por el resultado de V por B. V en esta ocasión es velocidad y B es el campo B. Entonces B, que es el campo B, iría hacia afuera. V, que marca la velocidad, nos marcaría a un lado, en este caso sería al lado izquierdo. Y la fuerza iría hacia arriba. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud. Para obtener el campo magnético tenemos esta fórmula, que es B es igual a mu por I entre 2pi radio R. En este caso B es el campo magnético. Mu es un resultado de 12.56 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperes. Y es igual a amperes sus resultados. Y pi es 3.14. R es la distancia perpendicular. En esta ocasión tendremos un pequeño problemita y dice: determina la corriente que debe circular por un conductor para que la inducción magnética en un punto situado perpendicularmente a 32 centímetros de aquel sea de 2.5 por menos 7t. Primero tenemos los datos y R es igual a 32 centímetros, que lo debemos de convertir a metros, y esto sería igual a 0.32 metros. Tenemos el campo B, mu y pi. Para hacer este procedimiento tendremos que despejar la fórmula, que es despejar corriente. Esta fórmula la tendríamos que despejar y quedaría como I es igual a 2pi RB sobre mu. Entonces lo que sigue es acomodar los valores y la fórmula sería I es igual a 2 por 3.14 por 0.32 metros por 2.5 por 10 a la menos 7 teslas entre 2.56 por 10 menos 7 teslas por metro sobre amperes. Lo que seguiría es hacer las operaciones de arriba y de ahí dividir. El resultado de arriba quedaría 5.024 por 10 a la menos 7 teslas por metros y se divide por mu. Ya el resultado final quedaría I es igual a 0.4 amperes. Buenos días, mi nombre es Fátima del Carmen Reyes Fuentes y les vengo a presentar el tema fuerza sobre un conductor por el cual circula una corriente. La fórmula representa F es igual a la fuerza, Q es igual a la carga que pasa a través de la longitud o del conductor más bien, y B representa al campo magnético. La fórmula representa F es igual a la fuerza, Q es las cargas que pasan a través del conductor, la L representa la longitud, el T representa el tiempo que tarda en recorrer esa longitud y la B es el campo. La fórmula expresa F es igual a fuerza, I es igual a la corriente que pasa en el alambre, L la longitud, B el campo. La fórmula que se acaba de presentar expresa F es igual a la fuerza, I es igual a la corriente que atraviesa en el alambre, L es igual a la longitud y B es igual al campo. La fórmula representa F es igual a la fuerza, Q es igual a la carga que pasa a través de la longitud o del conductor más bien, y B representa al campo magnético.
La fórmula representa F es igual a la fuerza, Q es las cargas que pasan a través del conductor, la L representa la longitud, el T representa el tiempo que tarda en recorrer esa longitud y la B es el campo. La fórmula expresa F es igual a fuerza, I es igual a la corriente que pasa en el alambre, L la longitud, B el campo. La fórmula que se acaba de presentar expresa F es igual a la fuerza, I es igual a la corriente que atraviesa en el alambre, L es igual a la longitud y B es igual al campo. La fórmula expresa F es igual al campo, I es igual a la corriente que circula por el alambre. Esta se expresa en amperes, B es igual al campo expresado en teslas, L es la longitud expresada en metros y el ángulo es el ángulo que forma en el alambre respecto al campo. La magnitud de la fuerza sobre una carga en movimiento varía según la dirección de la velocidad, así la fuerza sobre un conductor que es el ángulo que forma la corriente respecto al campo. A continuación les presento un ejercicio respecto a este tema. El alambre de la figura 29.19 que está representado en la figura 29.19 forma un ángulo de 30 respecto a un campo B de 0.2 teslas, cuyo valor es de 0.2 teslas, suponiendo que la longitud del alambre sea 8 centímetros y que pase a través de una corriente de 4A. Determina la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre el alambre. En este ejercicio sustituimos la fórmula. En este caso, la I es sustituida por 4. Esta se representa en amperes. La longitud está representada en el ejercicio en centímetros. Convertimos a metros. Esto queda como 0.08 metros. B es el campo magnético. Este se representa en teslas. En este caso tenemos 0.2 teslas. El SEM es el ángulo que vamos a tener. En este caso, en nuestro ejercicio, el ángulo es de 30. Entonces, hacemos la multiplicación de 4 por 0.08 por 0.02 por el seno de 30. En este caso nos da 0.032 Newton. Buen día, mi nombre es Patricio Caña Ramos y por mi parte les mostraré el experimento de un motor eléctrico. Pero antes debemos tener en cuenta y saber qué es un motor eléctrico. El motor eléctrico es una máquina eléctrica cuya función es transformar la energía eléctrica en energía mecánica a través de la interacción electromagnética. O bien, este motor o los motores pueden ser reversibles, es decir, que pueden transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y particulares. Además, pueden funcionar conectados a una red de suministro eléctrica o bien a baterías. Los motores trabajan con dos tipos de corriente, alterna y continua, pero ambas se basan en el mismo principio del funcionamiento, el cual establece que si un conductor en el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, ésta tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. Ahora bien, corriente directa o continua. Esta proviene de las baterías, los paneles solares, dínamos, etc. Corriente alterna. Esta corriente puede tomarse para su uso en motores eléctricos o bien directamente a la red eléctrica. Antes de ir al experimento, una de las palabras fundamentales que se verá en el desarrollo de este será la inducción magnética, el imán contra el rotor, punto de equilibrio y campo magnético con campos eléctricos. Ahora sí, procedemos al experimento.
Ahora veremos cómo funciona. Al observar, vemos que al estar situado el rotor sobre los soportes, se cierra el circuito, produciendo un campo magnético. Este se enfrenta al campo magnético del imán, por lo que se origina el giro en el rotor. Además, al sistema que genera la corriente, o sea el imán, se le llama el inductor, y el circuito donde se crea la corriente se le llama inducción, o sea el rotor. Cuando el rotor está girando, significa que está tratando de buscar su punto de equilibrio, pero cada que vuelve a girar queda en desequilibrio, y esto hace que aumente su velocidad. Con este experimento nos vamos al tema de inducción magnética, el cual es el área de todo esto, ya que es el proceso mediante el cual los campos magnéticos generan campos eléctricos en un material conductor. Los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una carga de corriente eléctrica. Además, cualquier dispositivo, batería o pila que mantiene la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito se llama fuente de alimentación. A esto nos lleva la ilustración del flujo magnético, la cual dice que la contribución al flujo magnético para una determinada área es igual al área por la componente del campo magnético perpendicular al área. Para una superficie cerrada, la suma del flujo magnético es siempre igual a cero, como lo indica la ley de Gauss para el magnetismo. No importa cuán pequeño sea el volumen de las fuentes de campo magnético, son siempre fuentes dipolares, como imanes de barra miniatura. De todo modo que hay tantas líneas de campo magnético entrando al polo sur como saliendo del polo norte. Y la fórmula indica donde B es campo magnético y A área perpendicular al campo magnético. Por último, nos vamos a la ley de Faraday, donde E es el campo eléctrico, dl es el elemento infinitesimal de longitud del circuito representado por el contorno C. B es el campo magnético. S es una superficie arbitraria. S. Las direcciones del contorno C y D de S están dadas por la regla de la mano derecha. Esta ley fue formulada a partir de los experimentos S que Faraday realizó en 1831 y tiene importantes aplicaciones en la generación de electricidad. Y por mi parte ha sido todo. Gracias.